En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, hoy para nosotros la Iglesia de la Santa Natividad y para la mayoría de las iglesias que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos parte de la Iglesia Católica Universal, que significa la palabra católica, la Iglesia Universal de Jesucristo. Hoy es uno de los días que por lo menos al año las iglesias deberían de estar a reventar, porque hoy es la fiesta del único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es la fiesta de ningún apóstol, ni de un mártir, ni de alguien reconocido en santidad, sino es la fiesta del Santísimo, del Dios Todopoderoso. Tres personas en un solo Dios. Uno es el Padre, uno es el Hijo y uno es el Espíritu Santo. Todopoderoso es el Padre, todopoderoso es el Hijo, todopoderoso es el Espíritu Santo. Ni el Hijo es inferior, ni el Padre es superior. Los tres son iguales, coeternos. Hablar de Dios en la Santísima Trinidad, nos quedamos cortos. Porque hablar de Dios es intentar describir y entender la magnificencia, la grandeza sublime de Dios en las palabras de un ser humano finito, pequeñito, casi nada enfrente de la grandeza de Dios. Solo podemos hablar cuando en nosotros está el Consolador, Dios Espíritu Santo. Por eso he titulado este mensaje Aleluya, que significa le doy la gloria a Dios. Esta palabra debería resonar en cada católico, en cada cristiano, la palabra aleluya. Esta palabra no le pertenece solo a una denominación, es una palabra bíblica que el pueblo de antes y la iglesia primitiva, al decir aleluya, le daban todo el honor y toda la gloria al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le adhiero a esta palabra, aleluya, alaben a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Cómo podremos honrar a Dios? Lo primero es nuestra obediencia. Sin la obediencia no podemos adorar ni alabar a Dios. ¿Y saben por qué no somos obedientes? Porque no entendemos que todo lo que somos nosotros, hoy que estamos vivos, alguien nos dio la vida. Y quien nos dio la vida es ese Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a hablar y a describir quién es la persona de Dios Hijo.
Dice el Evangelio de este día que los apóstoles y los seguidores del Señor Jesús se fueron al cerro indicado después de su resurrección, 40 días después de su resurrección. Y cuando de pronto, dice en el verso 17, vieron al Señor Jesús, lo adoraron. Los apóstoles ya sabían en ese momento, antes de la ascensión, que el Señor Jesús era Dios. Porque habrán ustedes de recordar, y si no, grábenselo. El pueblo hebreo, que no conocía a la Santísima Trinidad, solo adoraba a Dios Padre. Por ende, la adoración solo se la daban a Él. Pero los apóstoles, cuando vieron al Señor Jesús, lo adoraron, porque sabían que Él era Dios Hijo. Amén. 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 Y dice en el verso 18, el Señor Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Para algunos hermanos que por ahí andan medios trastornados de su entendimiento, que dicen que Jesús no es Dios, dice el Señor Jesús: Dios me ha dado toda autoridad. Ahí no dice una poquita de autoridad. Cristo Jesús tiene toda la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad que Él tiene? Lo vamos a ver hoy. O por lo menos nosotros los que medio entendemos ya recordamos. ¿En dónde tiene su autoridad? Dice, en el cielo y en la tierra. Y en el cielo, ¿quiénes están? Los ángeles. Y los que ya partieron ya, que están allá con Papá Dios. Están bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús, del Cordero de Dios. Lo decimos todos los domingos en el credo niceno, que Él está sentado a la derecha de Dios Padre. En esa autoridad, dice en el verso 19, a sus apóstoles y a su iglesia. Y cuando digo su iglesia, no me estoy refiriendo a una sola denominación. Cuando digo su iglesia, ya el Señor lo dijo el domingo pasado, cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Él contestó, viendo a sus apóstoles: mi Padre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad del Padre. Amén. Entonces, el Señor Jesús le habla a sus hermanos, a su iglesia establecida en sus apóstoles. Vayan, dice. No es una petición ni un ruego, sino una orden con la autoridad de Dios. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones. Él no dijo solo a los blancos o a los negritos o a los amarillos o a los de este país. Dijo a todas las naciones. Y lo primero que tienen que hacer, háganlos mis discípulos. Sigan la Biblia. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Discípulos de Cristo, seguidores de Jesucristo, no religiosos. Porque los religiosos son los fariseos y los maestros de la ley que se creían mucho. Por eso es que hoy muchos se creen mucho, porque cargan una Biblia bajo el brazo. Eso no nos hace cristianos y mucho menos católicos. Sino nos hace cristianos y católicos aquel que obedece y sigue a Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y después de ser discípulos del Señor Jesús, bautizarlos en el nombre de quién. ¿En el nombre de quién? En el nombre de la Santísima Trinidad. Así que el bautismo no lo da la iglesia. El bautismo lo da Dios. Porque se hace en el nombre de quién. Entonces todo bautismo que es dado en el nombre de la Santísima Trinidad es válido, y ninguna denominación puede despoticar o hablar en contra de lo que Dios ha dado como sacramento sagrado. Amén. Amén. Y dice en el 20, en el verso 20, estoy en la página 7 del Evangelio de San Mateo 28:20. Y enséñenles a obedecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer un consagrado? Enseñar a obedecer. Y solo se puede enseñar a obedecer cuando uno es obediente. Hace ratito ya ve que yo ocupo todo lo que vivo a diario. Le decía yo a una hija que la conozco desde hace muchos años. Creo que ya va a empezar a usar lentes. La conocí jovencita de los 20 y ahora no sé ni qué edad tendrá. Le dije, y los padrinos de mi nieto, porque yo le digo mis nietos, todos los que bauticé, pues dijeron que iban a llegar temprano, ya llegaron tarde, hija, les voy a jalar las orejas. Esta es la autoridad que Cristo me da. Enseñar a obedecer. ¿Verdad que a los hijos no nos gusta que nos enseñen y que nos llamen la atención? Porque hay rebeldía. Y la rebeldía no es de Dios. La rebeldía es del enemigo de Dios. Porque el enemigo de Dios se rebeló en contra de ¿quién? De Dios. Y la misión de cada cristiano, de cada siervo consagrado, es enseñar a obedecer ¿a quién? A Dios en Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que obedecer? A Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que seguir? ¿Quién es el buen pastor? Cristo Jesús. Lo que yo les he mandado a hacer. Esa orden la dio Cristo Jesús a sus apóstoles, y por eso sus apóstoles nos las pasó a los que hoy somos diáconos, sacerdotes u obispos, y el pueblo santo de Dios, la iglesia. Amén. Amén. Y nos hace una promesa grande el Señor Jesús al terminar el verso 20: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Cristo está a tu lado todos los días cuando tú eres obediente a Cristo Jesús. Y te voy a tomar un paréntesis de unos segundos. Por ahí supe una anécdota hace muchos años, cuando todavía estaba yo en el seminario, o sea, ya llovió un poquito. Dice que una madre, al ver que su hija la pasaron a traer sus amigas que se iban a ir al antro, porque se hablaban antes, no sé si todavía hablan así, al antro, por si acaso mis nietas van a ir para que yo las vaya a sacar por la vara pastoral. Se iban a ir al antro y acostumbran irse a las 11 de la noche. Ya no hay recato, ¿verdad? Y le dijo a su mamá: hijita, ya es muy tarde, ¿a dónde vas? Voy con mis amigas. Es que tú no me entiendes, como ya estás muy ruca. Digo, para los que entienden la palabra ruco, quiere decir anciano o anciano.
Ay, hija, le voy a pedir a Dios que te cuide, que Dios vaya contigo, que te lleve Dios. Ah, pues si quiere ir Dios, solamente hay lugar para él en la cajuela. Se fue al antro. En la madrugada salía del antro e iban para que regresaran a sus casas. Y como no venían bien, sino venían alcoholizadas y otros por ahí alcoholizados, chocaron. Y lo único que quedó sin ningún rasguño fue la cajuela del coche. Y ellas quedaron destrozadas. ¿Saben por qué pasa eso? Porque nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Hoy le dije a Abraham, ya ven que yo uso todo, dile a mi nieta que le dance al Señor hoy. Cuando no enseñamos a ser obedientes, no esperemos que nuestros hijos sean obedientes. Porque nuestra misión es obedecer a Dios y Él nos promete que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Quisiera ir con ustedes a la primera lectura. El libro del Génesis, la palabra Génesis quiere decir el comienzo de todo. El libro del Génesis nos dice en el verso 1 al 2, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y leemos todos juntos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. El Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Yo sé que están grabando y no me puedo mover del cuadro. O sea que el Espíritu de Dios bajó de su magnificencia a ver lo que había creado. Ahí nos está hablando de la existencia de Dios Espíritu Santo. Por si todavía hay alguno que me está viendo por la transmisión en vivo, que diga que en qué parte de la Biblia dice la palabra Trinidad. Si no, estudiemos lo que Dios revela en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, baja a nosotros para ver qué es lo que está desordenado. Bajó a ver el desorden para poner orden. Baja a ver el desorden en tu vida para poner orden. Si tú oyes y obedeces al Espíritu Santo de Dios. Esta muchacha que se fue al antro y que el Espíritu Santo usó a la mamá para decirle que era muy noche, no era la mamá, era el Espíritu Santo que le estaba diciendo no vayas. Pero ella, en su burrancia, perdonando la mala expresión, por culpa de no ser obediente, despreció la protección de Dios, ¿verdad? Dice, en el lugar donde yo voy no cabe, pero si quiere ir que se vaya en la cajuela. Y en el accidente lo que quedó del carro solo fue la cajuela. Así que cuando usted desprecia a Dios, Dios quiere estar con usted, pero su desobediencia es la que la lleva a usted a perecer. Y cuando alguien perece por una situación así, los papás, como no enseñaron ni conocen a Cristo Jesús, ¿qué dicen? ¿Dónde estaba Dios que no cuidó a mi hija? ¿Por qué a mí? Pero no te ves tu historia de desobediencia y que de niño tú no instruiste y educaste a tu hijo que conociera a Dios, porque tú mismo no lo conoces. Conoces solo religión. Amén. Voy al verso 27 porque no quiero perderme esta oportunidad. En el verso 27 dice que después de que todo crió Dios, todo lo que existe,
decidió crear al ser humano. Dice, y Dios creó al hombre, o sea, al ser humano. Lo creó a su imagen. Cada ser humano tiene la imagen ¿de quién? De Dios. Varón y mujer los creó. ¿Y qué dice en el verso 28, 27, 28? Y les dio su bendición, matrimonio. ¿Y les dio qué? El matrimonio, primer matrimonio. ¿Quién dio la bendición? Dios. Tengan muchos hijos y llenen el mundo y gobiernenlo. ¿Para qué crió Dios al hombre y la mujer? Para la procreación, para los propósitos de Dios. Pero dentro de los propósitos de Dios es que si usted tiene hijos y tiene hijas, enseñe quién es Dios. Amén. Amén. Tomen la oportunidad de entender a quién debemos adorar a Dios. Dice el Salmo 150, verso 1. La palabra aleluya, que ya entienden ustedes que es darle la gloria a Dios. Y abajo nos describe, alaben a Dios en su santo templo. Dios, ¿dónde está? En todas partes, pero tiene un lugar que nos ha permitido terrenal, que por fe Él está presente aquí cuando nos reunimos todos en la fe de que vinimos a ver a quién, a Dios. Pero algunos no vienen a ver a Dios porque están viendo el techo y empiezan a bosteciar, y es porque se les hace mucho el tiempo de estar a Dios. ¿Saben por qué? Porque no son obedientes. Porque en la obediencia se sabe que el séptimo día, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Y cuántas horas tiene el día? 24 horas. Una misa de 2 horas se les hace eternas a los que no asisten a la casa de Dios. ¿Amén? Amén. Dice en el verso 4, alaben con tambores y danzas. ¿Ahora entienden? ¿A quién debemos danzarle solamente? A Dios. ¿A quién debemos honrar? A Dios. ¿A quién debemos cantarle? A Dios. Porque luego vemos muchos que dicen, ay padre, yo me gusta cómo predica usted. Antes, cuando teníamos solo el órgano allá, cuando estaba yo en pleno, pero esos signos me duermen. ¿Cómo no pone usted una música alegre? Y yo digo, hija, ¿para quién son los himnos? ¿Son para que usted esté contenta o son para agradarle a Dios? ¿Qué significa himno? ¿Alabar a quién? A Dios. A Dios. ¿Saben por qué usted se le hace aburrido un himno? Porque no está pensando ni entendiendo el mensaje de ese himno. ¿Qué es adoración? ¿Para quién es? Para Dios. Alábenle con cuerdas y caramillos, quiere decir todo instrumento para darle la gloria a Dios. Voy a terminar esta predicación. Podría pasarme todo el día y me quedaría corto para describir quién es Dios Todopoderoso en la Santísima Trinidad. Pero dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el verso 1, si me pueden seguir por favor. Examínense ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Vean ustedes su corazón, vean su persona. ¿Son obedientes a Dios? Para ver si están firmes en la fe. ¿Están firmes en la fe? Les dicen que a lo mejor tienen algo y antes de que vayan que les hagan exámenes médicos, ya se están muriendo y por el miedo no vamos. ¿Por qué? Porque nos hace falta ¿qué? La fe. ¿En quién? En Dios. Y cuando yo recuerdo que tengo mi fe en Cristo Jesús, me acuerdo de ¿qué? De su promesa, que Él estará conmigo ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
que yo nunca estaré solo más. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Aunque pase por valle de sombras, no temeré mal alguno. Aunque pase por cualquier enfermedad, no temeré mal alguno, porque Dios está a mi lado y se llama Cristo Jesús. Verso 11 dice el apóstol Pablo, para terminar, hermanos de la Santa Natividad, deseo que vivan felices, que busquen la perfección en su vida, o sea, que se corrijan a sí mismos, o que nos corrijamos. Anímense y vivan en armonía y paz. Donde está Cristo debe de haber ¿qué? Armonía y paz. Donde está Satanás, allá hay odio y resentimiento y pleito y borracheras y cantinas y antros. El pueblo de Cristo no va a los antros. Ya no hablo como hace 20 años, porque yo les sé que el 2001 y el 2002 que existían en ese tiempo los antros de pecado. Y luego me decían, padre, ¿cómo los conoce usted? Porque ustedes mismos vienen y me platican. El Dios de paz y de amor estará con ustedes. Otra promesa, que el Dios del amor todopoderoso estará con nosotros. Y vieron ustedes, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Viene el momento que el celebrante, en este caso mi persona, les digo, la paz del Señor Jesucristo esté siempre en vuestros corazones. Estoy dando una declaración de paz en el nombre de Cristo Jesús. Y todos corremos y saludamos a la esposa cuando no nos peleamos. Y cuando no, desde aquí veo que se da la mano chuecamente. Y para el otro lado, porque por lo regular se sienten en bancas diferentes, ni siquiera voltean a ver y los ojos bien torcidos. Y piensan que Dios no está viendo. Y piensan que esa declaración de paz solo es un rito religioso. Es una declaración de lo que Dios quiere para nosotros. Y solo cuando se tiene paz en nuestro corazón podemos ser felices. Amén. Amén. Grábense este verso 14, porque no va a faltar por ahí alguien que te diga, muéstrame que existe la palabra, la Santísima Trinidad. Ya sabemos que San Mateo 28, 19 dice que nos bauticemos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo les dice y nos dice a nosotros en el verso 14 que la gracia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y el amor de quién? De Dios. De Dios. Y la participación del Espíritu Santo estén con ustedes. ¿Quién está con nosotros? La Santísima Trinidad. Amén. Y cuando se tiene a Dios en la Santísima Trinidad en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guía. Amén. Les pido que nos pongamos de pie para hacer nuestra adoración. Sea Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos el himno número 191.